Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin se convierte en el primer y único solista de K-pop en la historia en tener múltiples álbumes que superan los 2.6 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Q es la segunda canción más reproducida de un solista de K-pop en la lista global de Spotify, superando a APT de Rosé y Bruno Mars. Felicitaciones, Jimin. Q, esta semana en los Billboard Global 200, se encuentra en el número 109. Billboard excluyendo a Estados Unidos número 70 y en World Albums, Muse está en el número 15. Q, en Spotify Japón subió un puesto y se encuentra en el número 9. Spotify Brasil número 91. Spotify Argentina reingresó en el número 165. Spotify Perú número 15. Spotify Nicaragua número 49. Spotify Bielorrusia número 1. Spotify Global número 22. Like Crazy, Deep House Remix, ha superado los 35 millones de reproducciones en Spotify. Sigamos escuchando la música de Jimin. Golden es el álbum número 128 con más reproducciones de todos los tiempos en Spotify, superando a Romance de Camila Cabello. Es el álbum mejor posicionado de un artista solista asiático. Felicitaciones, Jungkook. Seven esta semana en los Billboard Global 200, está en el número 127. Billboard excluyendo a Estados Unidos número 73. Seven en Spotify Global se posiciona en el número 68. 3D en el número 176. Jungkook en los mejores artistas diarios se encuentra en el número 174. Golden extiende su récord como el único álbum solista asiático en la historia en tener múltiples canciones certificadas en Francia. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos escuchando la música de Jungkook. Vota en los ABM por Jungkook y Jimin como el miembro más popular. Puedes votar por ambos a la vez. Vota por Jimin y Jungkook en los Channel Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. La encuesta se cierra en 147 días. Vota en los ICANN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. La encuesta se cierra en 146 días. Vota por Jimin y Jungkook en los ICANN como el mejor bailarín 2025. La encuesta se cierra en 146 días. Q ha sido nominado a los Video Musical Awards en la categoría Mejor K-pop. Es un premio importante para Jimin. ¿Cómo votar? Entra con tu mail y vota diariamente y no es necesario votar en todas las categorías. Ocupa varios correos electrónicos para que nuestro Jimin se lleve el triunfo. Big Hit desmintió a través de un comunicado que BTS no ha participado en ningún álbum tributo a Michael Jackson. Esto echa por la borda todos los rumores que circulaban en redes sociales y algunos medios sensacionalistas. Esto es una lección para no creer todo lo que se dice en redes sociales. ¿Sabías que? Como lo dije en mi anterior video, Jungkook efectivamente eliminó de su cuenta la publicación compartida. Y lo vuelvo a repetir, Instagram es una aplicación bastante poco amigable, tienes que ir descubriendo las herramientas que tiene de a poco. Probablemente Jungkook no se enteró que al aceptar esa invitación, la publicación de Tae quedó en su perfil. Las Taekukas celebraban, diciendo: Damas y caballeros, Jungkook ha terminado oficialmente con los J-Cockers. Bueno, ahora Jungkook terminó oficialmente con las Taekukas.
Esta Taekuka es la misma que hace casi 2 meses atrás trató muy mal a Jungkook, porque se fue de viaje con Jimin. Porque así son ellas, tratan mal a Jungkook cuando no les da lo que ellas quieren y estos últimos 2 años le han tirado odio tanto públicamente como en privado. Y asimismo algunas supuestas jikukas que le andan tirando odio a Jungkook, diciendo que él debería controlar a Tae. ¿Por qué tendría que hacerlo si Jungkook no es el padre de Tae? Las que deben controlarse son esas jikukas que andan agrandando una publicación que no tiene nada de malo. Dicen que Jungkook se prestó para eso, dime, ¿dónde lo hizo? Tae sacó su celular de improviso y obtuvo la selfie. Tae lo grabó de improviso y lo vio viendo anime. Tae lo grabó de improviso cuando estaba haciendo ejercicio, y ahí estaba Nam también. Y Tae fue a la cabina de Jungkook a mostrarle que estaba sangrando. ¿Qué podía hacer Jungkook? ¿Tirarse del avión para complacer a esas supuestas jikukas? Que Tae estaba en las piernas de Jungkook, no sabía que Jungkook tenía las piernas tan al lado. Cuando él estaba en su computadora con una mesa que estaba en sus piernas. Tae estaba apoyado, el cuerpo de Jungkook estaba hacia atrás y claramente no estaba cómodo. Estaba moviendo su pierna, por eso se ve que se mueve su mano. Ese signo claramente de ansiedad y lo conocemos en Jungkook. No, pero algunas se dejan llevar por lo primero que leen y ven. Dicen Jimin se lleva todo el hate. Si fuera por eso Jimin, no podría interactuar y ni siquiera decir nada, porque lamentablemente es foco de hate. Él hace mucho tiempo le dejó de importar eso, sacó Set Me Free, para decirle a sus haters que se vayan a la mierda, él seguirá su camino. Jungkook tampoco se libera del hate, entre las tekukas y jikukas, parece un trofeo, quieren que haga lo que ellas quieran. Si interactúa con Tae, se le tiran encima, parece que ustedes olvidan, como dije, que Jimin y Jungkook pertenecen a BTS. Jimin siempre nombra a Tae en los live, el que hizo con Jungkook, comenzó hablando de él y Jungkook ni siquiera tomó la conversación y comenzó otra. 얘랑 태영이 좀 운동을 크리스피 도넛 6개랑 진짜 운동을 너무 단 거 먹으니까 짠 게 땡기니까. Jimin promociona las canciones de Tae en Instagram. Y todo eso le generó un hate tremendo. Pero a Jimin no le interesa, él comparte con Tae, Jungkook también lo hace, porque en estos momentos los 7 conviven juntos. Y nosotras no tenemos ningún derecho a controlar el actuar ni de Jimin y Jungkook. Jimin y Jungkook tienen una relación de trabajo y amistad con los 5 miembros del grupo, y les guste o no, así seguirá siendo. Y nosotras no somos nadie para decirles qué hacer. Me llegó este comentario. Está claro que todas las que estamos aquí es por Jimin, aceptamos a Jungkook porque creemos que Jimin es feliz con él. Somos jikukas por lo mismo, solo tienes que leer los comentarios, para darte cuenta que es así. Por eso cuando vemos a Jungkook todo feliz de la vida con Tae encima, permítenos que dudemos del jikook. Bueno, si están solo por Jimin, no eres jikuka, solo eres un stan y punto. Dice que Jungkook estaba feliz, ¿acaso quiere que Jungkook esté enojado, amargado, para darles en el gusto? Si dudan del jikook, la puerta es amplia, y no regresen, por favor. No necesitamos a personas que le tiran hate a uno de los dos. Algunas están diciendo que no van a ver Are You Sure, no lo vean, creen que a Jimin y Jungkook les interesa, ellos crearon ese programa para las personas que realmente los amamos, sin condiciones. Me da mucha risa esta situación, ustedes se enojan y se decepcionan, mientras Jimin y Jungkook bien felices. Incluso van a comer con Tae. Me llegó este comentario en otra red social que dice, yo colapsé, me dio de todo, pasé todo el día enferma, pero luego en la noche cuando vi esto que JK eliminó la publicación, volví a la normalidad. Gente, no pueden colapsar por eso y por nada relacionado a Jikook, eso es enfermizo, no es normal. Personas así están obsesionadas con la relación de ellos, están a un paso de ser como las taekukas. Disfruten de Jimin y Jungkook, no les exijan nada, no se creen expectativas de nada, cada imagen o relato, disfrútenlo, tienen que aceptar que ellos no son solos en el mundo, y se tienen que relacionar con sus compañeros. La publicación de Tae no tiene nada de malo, son las taekukas el problema que lo llevan a algo que no es, y por cierto, también algunas jikukas, que quieren controlar la vida de Jimin o Jungkook. Relájate y disfruta de Jikook, si no lo estás haciendo y te enfermas porque ves cosas que no te gustan, sal de esto,
Porque no estás bien mentalmente y los chicos no pueden pagar los costos de tu mala salud mental. Ahora ya lo sabes. Hobi publicó esta foto de Jimin, Nam esta de su ida a la playa, y Tae subió esta foto a sus historias. Hobi también publicó este video de Jungkook compartiendo con Charlie Puth. Los chicos tuvieron un día interesante. Jimin hizo su publicación número 100 en su Instagram. Cada día más hermoso, nuestro Jimin. Salió un relato de Jimin y Jungkook, aproximadamente hace 2 semanas atrás, o sea, antes del viaje de Jungkook a Corea, los vieron cerca de un parque en Los Ángeles, estaban conversando, mientras bebían algo juntos. La persona que los vio, su favorito es Jungkook, así que lo reconoció de inmediato. Jungkook vestía una polera negra, pantalones y una gorra, Jimin vestía de blanco. Después de terminar su bebida, se montaron en una motocicleta, no muy grande, y partieron con rumbo desconocido. No sabemos si es cierto, pero Jimin y Jungkook pasan tiempo juntos, sin publicar ni hacer alarde de su relación. Ellos deben tener llenas sus galerías de fotos y videos, y no de ahora, sino de años. Pero no publican nada, porque no les interesa demostrarle nada a nadie. Ellos saben lo que tienen, su relación día a día es más sólida. Creo que el servicio militar fortaleció aún más su lazo. Una persona entrevistaba a una chica, le preguntó lo siguiente. 자, 팁을 한번 준다면 이런 남자랑 결혼을 해야 행복하다. 하나씩. 제일 좋아하는 표현은? Esa palabra es la misma que utilizó Jimin hacia Jungkook en el último live. Es una palabra y tono, solo reservado para parejas. Es tan tierno, que por eso vemos a Jungkook derretirse cuando Jimin se lo dijo. Esas son las cosas que nos hacen pensar que ambos tienen una relación muy linda, sea cual sea, se miran de una manera especial. Se apoyan, se eligen y se hablan de manera tierna y reservada para parejas. Yo creo en su vínculo y jamás he dudado de ellos y los seguiré apoyando siempre. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.